Amén, estamos en victoria. Lucas 9, 28 al 32, amén. Lucas 9, 28 al 32. Lucas 9, 28 al 32. Y hoy vamos a hablar de la oración. Gloria sea al Señor Jesús, amén. Algo que le gusta mucho al cristiano, amén. La oración es lo que más nos debería de gustar, gloria sea al Señor Jesús, amén. Aleluya. Lucas 9, del 28 al 32, amén. 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 Amén, y leemos todos juntos, amén, ya que son pocos versículos. La palabra la leemos en el nombre de Jesús. Lucas 9, del 28 al 32. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Lucas 9, del 28 al 32, amén. Y la leemos todos juntos, amén, en el nombre de Jesús, y dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Amén. Vamos a orar en cortas palabras, amén. Oremos todos juntos. Bendito Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre amado. Te damos gracias, Padre Santo, una vez más por tu palabra que se ha leído, precioso Rey. Te pido, Señor, una unción especial, Padre mío. Sea usted, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor, y haciendo la obra que tú has determinado hacer en cada uno de nosotros, bendito Rey de la gloria. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, y cada hermano que está aquí presente, precioso Rey. Sea usted obrando de una manera especial, Señor, en los corazones, y haciendo, Señor, hacedores, Señor, de tu palabra, Señor, para poder recibir esa bendición, Padre mío, en tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, la oración, hermanos, es algo muy común, ¿verdad? En el cristiano. Gloria sea al Señor Jesús. La oración, hermanos, es como el alimento que tiene que tener el cristiano diario. La oración, según la definición bíblica, amén, dice que la oración es la acción de comunicarse con Dios. O sea que una persona que habla con Dios está orando. Amén. Ya sea para dar gracias, dice, hacer una petición, o simplemente expresar los sentimientos, pensamientos y emociones, o para buscar la guía y la dirección correcta. Amén. Eso es la oración, hermanos. La oración es simplemente hablar con Dios. Amén. Alguien puede decir, bueno, es que yo no sé orar. Yo creo que el único que no sabe orar es el mudo, hermanos. Amén. El único que no sabe orar tiene que ser el mudo, porque es el único que no sabe hablar. Gloria sea al Señor Jesús. Pero de ahí para allá, hermanos, todos podemos hablar. Según la ciencia, hermanos, según la ciencia dice que el hombre habla 15,000 palabras y la mujer habla 25,000 palabras. Vea pues, la mujer habla más que el hombre. Imagínense, hermanos, una mujer de oración. Esas 25,000 palabras usándolas para orar, para hablar con Dios. En lugar de estarle gritando a los hijos, gritándole al marido, o de repente haciendo reclamos, gloria sea al Señor Jesús. Imagínense esas 25,000 palabras hablando con Dios. ¿Cómo serían esas mujeres de oradoras? Gloria sea al Señor Jesucristo, amén. Pero bueno, eso lo dejamos ya personalmente cada quien, ¿verdad? Pero se dice, hermanos, que el hombre habla 15,000 palabras y la mujer habla 25,000. Ahora, hermanos, la oración quedamos que es hablar con Dios. Esto es la oración, sencillo, amén. Cuando una persona se postra delante de Dios, de repente de rodillas, en su cuarto, amén, a solas, o si hay un grupo, amén, de oración, pues orando, hablando con Dios, en palabras sencillas. A Dios le agrada, hermanos, la sinceridad.
A Dios no lo impresiona una palabra hermosa que decir teología, una palabra de repente muy educada, una palabra en la cual de repente la persona diga, estoy hablando muy elocuentemente, estoy hablando muy profesionalmente. No, a Dios le agrada, hermanos, la sinceridad. Cuando una persona habla con el corazón, es cuando a Dios le agrada. El Salmo 51 nos dice que a Dios le agrada la verdad de lo íntimo. Amén. Hermanos, y para uno poder orar, tiene que tener la certeza de que está hablando con Dios. ¿Cómo hablamos con Dios si Dios es espíritu? Nosotros tenemos que al postrarnos, tenemos que tener la certeza de que Dios nos está escuchando. Amén. Hebreos 11:6 nos habla acerca de eso mismo, hermanos. Hebreos 11:6, vamos a leer, amén. Nos habla de que, hermanos, del que se acerca a Dios tiene que creer que primeramente existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea que es un Dios que recompensa a aquel que se acerca a Él a buscarle. Gloria al Señor Jesús, amén. Amén. Hebreos 11:6, amén. Amén. Si lo tiene hermana Micaela, léalo por favor, amén. Amén, hermana, gracias, amén. En la oración, el orador, hermanos, el que ora o el que habla con Dios, tiene que creer que existe un Dios. Amén. Que así como habla con una persona, tiene que creer que Dios es real. Tiene que creer que Dios está del otro lado de su ser, escuchándolo. Imagínense, hermanos, que la persona está orando, está hablando con Dios, y Dios está atento a su oración. Está escuchando. ¿Qué estará diciendo? Amén. ¿Qué estará hablando? Amén. Por eso dice que tiene que tener fe primeramente. Tiene que creer que Dios es real, que Dios existe y que está escuchándolo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe no se va a orar. Sin fe no va a poder orar a Dios. Amén. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, cree que existe Dios. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que recompensa a aquellos que le buscan. Gloria al Señor Jesús. El versículo que leímos, hermanos, el versículo que leímos allá en Lucas 9:28, nos habla exactamente de eso. Primeramente, dice que Jesús a los 8 días después de estas palabras, de unas palabras que viene anunciando, amén, su partida, o sea, su muerte en la cruz del Calvario. Él ya viene anunciando que va a morir en la cruz del Calvario y que va a resucitar el tercer día. Entonces agarra a 3 de sus discípulos, y los lleva especialmente a orar. No los lleva a otro lugar, sino especialmente a orar. Santo. Imagínense, hermanos, que Dios nos escogiere a un grupo de personas. Amén. Nos dijere, Darwin, Adriana, de repente a Micaela, vamos a llevarlos a orar. Los voy a llevar a un lugar especial a orar. Amén. Así, hermanos, de entre el grupo de apóstoles, había 12 apóstoles en ese momento. De entre el grupo de apóstoles escoge a 3 personas para llevarlos a orar. Amén. Cuando los lleva a orar, dice, a Pedro, a Juan y a Jacobo subió al monte a orar. El 29 dice, y entre tanto que oraba, entre tanto que el Señor Jesús oraba, o sea, hablaba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. O sea que en el momento que Jesucristo está orando, su rostro, hermanos, empieza a cambiar. Amén. Su vestido se empieza a poner blanco y resplandece en ese momento. Nos da a entender algo, hermanos. La persona que ora, su vida va a cambiar. Amén. Su vida 100% va a cambiar si la persona está orando. Gloria a Dios. Amén. Pero vamos a seguir leyendo para que veamos qué sucede en la otra parte.
El 30 dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. O sea, se aparecieron, hermanos, prácticamente estaba mirando algo que estaba sucediendo en el momento. Y el 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El 32 nos da una explicación de lo que sucede en la otra parte de la oración. Porque hay dos partes, una persona que ora y otra persona que se postra pero no ora. Vamos a ver, amén. El 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Por qué será, hermanos, que cuando una persona se postra a orar le da sueño? Amén. ¿No se han dado cuenta? Cuando una persona se postra a orar, le da sueño. ¿O será que a mí solamente me da sueño? Yo no sé si a ustedes no les da sueño, amén. Pero a mí me da sueño, hermanos, a mí. Cuando yo me postro a orar, de repente estoy orando y ya no sé si estoy orando, o estoy meditando, o estoy durmiendo, amén. Pero hermanos, cuando una persona se postra a orar, le da sueño. Pues los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo estaban rendidos de sueño. Amén. Jesús los lleva a orar, pero ellos están con un sueño, pero cargados de sueño. Imagínense que, hermanos, cuando la palabra está cargada de sueño, imagínense los párpados con un peso ya durmiéndose así como que ya se está cayendo, amén. Está durmiendo, amén. Pues así estaban ellos, hermanos, dice, cargados de sueño, dice. Dice, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los otros dos varones que estaban con él. Cuando una persona no se duerme cuando está durmiendo, cuando está orando, perdón. Cuando una persona no se duerme cuando está orando, ve la misma gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora, hermanos, yo no sé, ¿verdad? De repente, no sé qué tiempo esté orando la persona. Si son 5 minutos, no creo que se duerma, ¿verdad? Si son 10 minutos, no creo que se duerma. Ahora, si ora media hora, ya es probablemente que se duerma, ¿verdad? Pero si mantiene despierto, hermanos, si se mantiene despierto, va a ver la gloria de Dios. Amén. Así como estas personas, los apóstoles, hermanos, miraron la gloria de Dios permaneciendo despiertos. El problema del cristiano a veces, hermanos, es que se postra a orar y se duerme. Amén. El problema es que muchas veces se postra a orar y no está orando, está meditando o está durmiendo. Amén. Gloria al Señor. Pero estos 3 apóstoles, dice, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo vieron la gloria de Dios, hermanos? Vea pues, una persona cuando se postra a orar, se postra a dar gracias. Si se postra a dar gracias, está diciéndole, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Padre, por este día, por la familia, por los hijos, por el trabajo, por el dinero, hasta por el perro, hermano, da gracias, amén. Pero, hermanos, cuando una persona se pone a dar gracias, imagínense una persona charlando con otra persona. De repente yo estoy hablando con mi hermana, ¿verdad? Estoy hablando con mi hermana. Y estoy hablando, oh, ¿cómo estás? Y, oh, sí, estás bien. Oh, sí, oh. Y me dormí. Imagínense cómo sería yo, hermanos, si estoy hablando con mi hermana y me estoy durmiendo. ¿Acaso mi hermana escuchará lo que yo le estoy diciendo estando yo dormido? No. No va a escucharme si estoy dormido. Y menos si yo no hablo, ¿verdad? Así es con Dios. Si nosotros nos dormimos, no importa que nos postremos 2 horas, no estamos orando, estamos durmiendo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Sí. Amén. Pero si mantenemos despiertos, vamos a ver la misma gloria de Dios en cualquier necesidad. Si estamos pidiéndole a Dios por un problema, que estamos mirando a la familia que está perdida y estamos orando, Señor Jesucristo, yo declaro que en el nombre de Jesús mi familia se va a convertir. Yo declaro que en el nombre de Jesús este problema se va a solucionar. Yo declaro en el nombre de Jesús que esto se va a solucionar muy pronto, amén. Estamos orando, hablando, gloria sea al Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a ver la gloria de Dios, amén. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, sigamos leyendo, ¿verdad? Santiago 4, del 2 al 3. Santiago 4,
del 2 al 3. ¿Por qué la gente no recibe muchas veces? Amén. Santiago 4, del 2 al 3. Y si lo tiene la hermana María, que nos lo lea, por favor. Santiago está en los últimos libros. Amén. Santiago 4, del 2 al 3. Santiago 4, del 2 al 3. Amén. ¿Del 2 al 3? Ajá, del 2 al 3, por favor. Ajá. La palabra se lee en nombre de Jesús. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Indican que otros tienen, pero no pueden tener. Por eso, la guerra para quitarse. Sin embargo, no lo que no se porque lo piden con malas intenciones. Eso es solamente lo que les dará placer. Amén. Gracias, hermana. Amén. En la traducción dice de ella, amén, que es piden solamente para lo que les da placer, ¿verdad? Aquí en la traducción en la que estamos leyendo dice, codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia. O sea, dice lo mismo. O sea, está diciendo la gente, y como no obtienen, hermanos, lo que hacen es empiezan a conseguirlo por otros medios. Dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y dice al final, porque no pedís. ¿Saben por qué no recibe la gente? Porque no quiere humillarse delante de Dios. Es más fácil, hermanos, hablar de Dios que hablar con Dios. Es más fácil hablar de Dios que hablar con Dios. Amén. Hablamos de Dios de allá de repente con las personas, hablamos bien o mal de repente, amén. De repente a veces sacamos más palabras así como en contra de Dios. Decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué, si Dios existe, por qué está pasando esto? ¿Por qué si Dios es el que tiene el control de todo, por qué está sucediendo aquello? Y estamos hablando de Dios, pero no hablamos con Dios. Cuando una persona habla con Dios, se postra sobre sus rodillas. Amén. Amén. Y empieza a decirle, Señor, yo sé que no soy ni siquiera digno de recibir algo, pero vengo y me humillo delante de ti. Quiero que usted me ayude en esta área, quiero que usted me supla en esta área, quiero que usted cambie en mí esta área. Amén. Y estamos hablando con Dios, ¿para qué? Para que nos haga entender ciertas cosas que a veces no entendemos, o resuelva ciertos problemas que para nosotros es imposible. Amén. Entonces, mucha gente no recibe porque no pide, no se quiere humillar a Dios, postrarse delante de Dios. Gloria sea al Señor Jesús. El 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, o sea, para gastar en nuestros placeres. Amén. De repente está pidiendo una persona, Señor, concédeme una casa para yo dejar de trabajar. Amén. A veces, hermanos, se pide, yo he escuchado gente así como peticiones locas, ¿verdad? Yo digo peticiones locas, ¿verdad? Luego dicen, Señor, consígueme una mujer que tenga mucho dinero para yo no trabajar ya. Amén. O la mujer de repente pide al revés, amén. Dice, Señor, concédeme un hombre que sea millonario para que yo no trabaje ya. Amén. Gloria sea al Señor. Están pidiendo, hermanos, ¿para qué? Para sus deleites. Están pidiendo para sus placeres. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Y de repente, hermanos, Dios no contesta porque son oraciones que no están bien hechas. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos leyendo, ¿verdad? Marcos 7 del 24 al 30. Estamos hablando de la oración, la bendición de la oración. Amén. Marcos 7 del 24 al 30. Y le voy a pedir a la hermana Priscila si lo tiene, amén. Marcos 7, 24 al 30, amén. 7, 24 al 30. Amén. Amén, hermano. Marcos 7, 24 al 30. Amén. Y dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse,
porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Aquí vemos, hermanos, que primeramente el Señor Jesucristo está queriendo descansar, ¿verdad? Está en un lugar ya como oculto. Amén. De repente a veces, hermanos, vemos como que Dios no nos escucha. Amén. Como que Dios está muy lejos de nosotros. Como que Dios se ha escondido de nosotros. A veces pensamos que Dios ni siquiera está interesado en nosotros. Amén. Pensamos, ¿será que Dios verdaderamente escucha mi oración? Es más, ha llegado momentos a veces a la vida de las personas que empiezan a dudar que Dios existe. Esta mujer, hermanos, tenía una necesidad. Y el Señor Jesucristo había ido a un lugar queriéndose ocultar de la multitud. Pero la necesidad de esta mujer era grande, hermanos. La necesidad de esta mujer era, hermanos, no podía esperar el día de mañana. Hay necesidades, hermanos, en nuestras vidas que no pueden esperar un día más. Amén. Hay necesidades en nuestros interiores que no pueden esperar un día más. Son como de vida o muerte. Hay necesidades que pedimos a Dios con todo el corazón, diciéndole: Señor, yo necesito que tu misericordia se manifieste en esta situación. Pues esta mujer, hermano, tenía una hija que estaba endemoniada. Amén. Dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Viene, hermanos, y se postra a los pies de Jesús. O sea, hermanos, esta mujer, en otras palabras, vino a hablar con Jesús. Lo mismo que es la oración, hablar con Dios. Está hablando con Jesús, amén, con Dios. Dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación. Está haciendo una aclaración que esta mujer no era judía. Era una mujer gentil. No pertenecía al pacto de Dios con Israel. No tenía parte de las promesas con Israel, amén, y Dios. Estaba apartada de las promesas. Dice que ésta le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, hermanos, rogar, hermanos, no es solamente decir: Señor Jesús, por favor, saca el demonio de mi hija. No, eso no es rogar, hermanos. Yo no sé si ustedes han visto una persona rogando a otra persona. Yo no sé si ustedes han visto a una persona rogarle a alguien. Yo no sé si ustedes han visto una acción así. Hermanos, hay personas, hay mujeres, hay hombres, hermanos, que de repente sienten la necesidad. Hermanos, esta mujer no le dijo una vez, no le dijo dos, no le dijo tres. Le dijo muchas veces: Señor Jesús, saca el espíritu inmundo de mi hija. Señor Jesús, haz algo. Señor Jesús, ten misericordia. Señor Jesús, esto. Señor Jesús, haz algo. Hermanos, la perseverancia, hermanos, es algo importante en nuestras vidas. Esta mujer le rogaba, le suplicaba, le insistía, gloria sea al Señor Jesús. No estaba, hermanos, con una sola petición y ya a ver si contesta al Señor. A veces pensamos que haciendo una sola oración ya el Señor va a contestar. No, hermanos, hay que rogarle al Señor Jesucristo que su misericordia, que su mano poderosa se manifieste sobre nuestras vidas. Amén. Para ver la gloria de Dios, dice, y le rogaba, o sea, le insistía. Estaba ahí insistiéndole una vez, dos veces, tres veces: Señor Jesús. Hermanos, una persona que insiste y insiste, insiste, cansa, y al final, hermanos, tiene que dársele lo que necesita. ¿Por qué? Porque insiste y insiste y insiste. Así estaba esta mujer. El 27 dice: pero Jesús le dijo:
Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, le está diciendo en otras palabras, hermanos, yo no he venido por ustedes de los gentiles. Yo vine por mi pueblo que es Israel. Amén. El Señor Jesucristo, que es el Dios manifestado en carne, le está diciendo a esta mujer, yo no he venido por ustedes. Yo vine por la nación que me está sirviendo. O sea, le está diciendo, no está bien echar la comida de los hijos de Dios, a los perros, en otras palabras, amén. Hermanos, yo no sé si a usted le han dicho palabras así, pero palabras así, hermanos, a cualquiera lo desaniman. Amén. Que le digan, tú eres un perro, vete de aquí. Palabra fuerte. Amén. Tú eres un perro, sáquese de aquí. Amén. Discriminación, dijera yo. Imagínense si nos dicen unas palabras tan suaves. A veces los predicadores adornamos tanto las palabras para que no se sienta herido el que está oyendo, ¿verdad? Pero de repente el Señor Jesucristo le dice, tú eres un perrillo, tú no tienes parte con las promesas de Dios. Tú no eres un hijo. Entonces esta mujer, hermanos, esto es lo importante de la humildad. Esta mujer reconoció la condición de ella. Le dijo, está bien, Señor. Dice el 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor. En otras palabras, sí, yo sé que soy un perrillo. Yo no merezco nada. Yo sé que tú tienes promesas para con los hijos. Yo todavía no soy tu hijo, no soy tu hija. Pero le dijo en otras palabras, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aunque yo no soy merecedora, dijo ella, aunque yo no merezco nada por las acciones que yo hago, aunque yo no merezco ni siquiera tu misericordia, Señor, pero dame algo, dame una migaja, dame un pedacito de lo que tú estás dando. Dame algo para yo poder solucionar este problema. Amén. Entonces, viendo esa actitud, hermanos, que esa mujer no se iba a dar por vencida, porque tenía una necesidad, tenía una petición delante de Jesús, le dijo el 29, dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. Amén. Y cuando llegó a su casa, ¿qué cree que lo que pasó? Halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Qué bonito, hermanos, es mirar que ya el problema se solucionó. Amén. Y de repente, hermanos, nos gozamos cuando vemos, oh, miren, fulano recibió la bendición. Y no vemos, hermanos, lo que está atrás de todo eso. Las oraciones, las súplicas delante de Dios. Amén. Todo ese lloro, hermanos, que ha habido atrás. A veces momentos de desesperación, de angustia, pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia, haz algo. Amén. Creyendo que Dios puede hacerlo, y cuando nosotros vemos la solución, la respuesta, hermanos, nos gozamos de esa situación. Amén. Porque ya Dios ha resuelto nuestro problema. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, vamos a leer, amén, un poco aquí. Aquí en Mateo 6, del 7 al 15, lo que es el modelo de la oración. Amén. Mateo 6, del 7 al 15. Mateo 6, del 7 al 15, amén. Y le voy a pedir al hermano Wilson que nos lo lea, por favor, amén. Mateo 6, del 7 al 15. Amén. Amén.
Amén, hermano. Gracias, hermano. Aquí vemos, dice que llorando no uséis vanas repeticiones. Amén. O sea que no usemos, hermanos, las mismas palabras todo el tiempo. Amén. Amén. De repente, hermanos, las oraciones, hermanos, son las mismas. Imagínense que una persona se acerca a decirle las mismas palabras todos los días. Amén. Lo mismo. Señor, te doy gracias por esto. El día de mañana, Señor, te doy gracias por esto. El otro día, Señor, te doy gracias por esto. Van las repeticiones, o sea, lo mismo, como si fuera un disco rayado. Se cansaría. Amén. Cualquier hermano se cansa, amén, de escuchar siempre lo mismo. Amén. Por eso les digo, la oración no es usar, hermanos, un vocabulario educado, digamos así, un vocabulario que sea académico, no. La oración, hermanos, es hablar con Dios. La oración es hablar sencillamente lo que está en el corazón. Hablar con Dios de acuerdo a como nosotros estemos en el estado que estemos. Si estamos alegres, pues demos gracias a Dios. Si estamos tristes, pues lloremos y descarguemos nuestras cargas en el Señor. Amén. O sea, de acuerdo al estado de ánimo que esté la persona, hace la oración. Bueno, dice, no uséis de vanas palabrerías. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Lo único que espera, hermanos, es que nosotros le pidamos. Amén. Por eso el versículo de Santiago decía, no recibimos porque no pedimos. Amén. Dios sabe que necesitamos, pero Dios quiere que le pidamos. Amén. Sabe lo que necesita la persona, pero quiere que le pida, o sea, que le ruegue, que tenga, amén, esa amabilidad de postrarse y pedirle a Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Y el 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, está dando una referencia, hermanos, de reconocer que Dios está en los cielos y el que hace la voluntad es Él. Amén. El 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A veces, hermanos, oramos, y lo digo a veces, oramos así. Señor, yo quiero que hagas esto. Señor, yo quiero que hagas aquello. Y pocas veces oramos, Señor, haz tu voluntad. Amén. Pocas veces oramos, Señor, haz tu voluntad en esta situación. Señor, yo tengo esta necesidad, pero mi deseo es este, pero haz tu voluntad. Señor, yo tengo esta necesidad. Yo quisiera ver esto solucionado, pero haz tu voluntad. ¿Qué propósito tengas en esto? Haz tu voluntad. Amén. A veces, hermanos, Dios quiere cambiar caracteres. A veces Dios quiere cambiar, hermanos, actitudes que tenemos. A veces Dios quiere cambiar costumbres que tenemos. Pero por a veces nosotros no entender el propósito que Dios está haciendo al permitir cosas, no logra cambiarse los caracteres, no logra cambiarse costumbres, no logra cambiarse, hermanos, situaciones, porque no le damos paso a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso dice, hágase tu voluntad. O sea, si el propósito de Dios es moldearnos en esa área, pues que se haga la voluntad de Dios. Amén. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, que Dios nos supla todos los días lo que necesitamos. Y me alegro, amén, por la hermana Priscila. Me recibí la noticia que el Señor le dio la victoria. Gloria sea al Señor Jesús, amén. Que el Señor se siga glorificando, amén. Amén, una respuesta, amén, ahí a la oración. Gloria sea al Señor Jesús, amén. Bueno, dice el 12, amén. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, hermanos, que si hay alguien que nos hizo daño, si hay alguien que nos hizo de repente pasar un mal momento, dice, perdonemos. Perdonemos. He escuchado de hijos que tienen rencores, hermanos, con los padres. Y a veces, yo no les voy a decir que hay padres que son perfectos, amén. Pero a veces sí, a veces de acuerdo a la disciplina que recibieron, nos disciplinaron. Hermanos, pero Dios nos manda a quererlos, a amarlos.
y a perdonarlos, amén. Amar, hermanos, no es solamente en las buenas. Amar, a veces hay que amar aún en momentos difíciles, amén. Amar, hermanos, es más que un sentimiento, es una decisión. Y en este caso dice perdonar, hermanos, porque el que no perdona está desgraciadamente atado. Una persona que guarda rencor contra otra persona está atado. Aunque no lo quiera ver así, hermanos, está atado. Quiere ver a la persona y cuando la ve a la persona, hermanos, siente un odio, siente un rencor sobre esa persona porque no ha logrado perdonar. Amén. Por eso dice, hermanos, si en la oración te acuerdas que no has perdonado, o sea, está hablando de la oración aquí. Si en la oración te acuerdas que no has perdonado a fulano, que hace tiempo o apenas te hizo algo y no lo has perdonado, perdónalo. Dile al Señor, Señor, yo lo perdono, saca esto de mi corazón, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero vivir tranquila, sácalo de mi corazón. Amén. Por eso si perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. El 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea que no nos deje Dios, amén, caer en la tentación. Aleluya. Hermano, la tentación es algo que quiere apartar del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para con nosotros, pero viene la tentación y quiere desviarnos del propósito de Dios. De repente Dios quiere salvar su alma, amén, pero viene la tentación. Mira, te voy a ofrecer un trabajo mejor, pero vas a dejar de ir a la iglesia. De repente quiere leer la palabra y llega un mensaje de WhatsApp o de YouTube o de Instagram o de Twitter, amén. Amén. Y le llega un mensaje y le llama la atención. Ahí está la tentación. Iba a leer la palabra, pero llegó la tentación y le desvía del propósito de Dios. Para leer la palabra iba a leer 5 minutos y para ver a Facebook, hermano, se llevó 1 hora. Amén. De repente, amén, la tentación se ve más apetitosa que el propósito de Dios. Pero Dios tiene un propósito. Por eso dice, no nos dejes caer en la tentación. No permitas que nos desvíe del propósito tuyo. Amén. Eso es lo que, hermanos, está dando a entender Dios. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si nosotros queremos que Dios nos ayude, hermanos, nos perdone y nos levante, hermanos, tenemos que caminar en el propósito de Dios, amén. Vemos, hermanos, ya para concluir esto, amén. Hermanos, vemos que la oración cambia nuestras vidas. Así como cuando Jesús estaba orando. Así como que cuando Jesús estaba orando, hermanos, cambió su aspecto, cambió su físico. También Dios va cambiando nuestras vidas. Amén. Dios revela lo que verdaderamente hay en nosotros cuando nosotros oramos. Cuando nosotros hablamos con Dios, hermanos, Dios nos va mostrando lo que está mal en nosotros. Amén. De repente la persona piensa que es don perfecto, don perfecta. Amén. Piensa que la vida de él está o de ella está perfectamente y que todos alrededor están mal. Pero cuando se postra a orar y no se duerme, claro, amén. Cuando se postra a orar, hermanos, entonces Dios le empieza a hablar. Mira, hija mía, estás haciendo mal esto, estás mal esto, tu carácter es así, tu actitud no es la correcta. Tú tienes tiempo para buscar de Dios, buscar de mí, dice Dios, amén. Y estás dedicando tu tiempo a otra cosa. ¿Cuándo? Cuando estamos orando. A veces, hermanos, hacemos todo en el día, todas las cosas en el día. Y queremos orar, hermanos, y ya nuestra cabeza está llena de cosas. Está tan cargada de cosas. De repente, si es dama, hermanos, discúlpenla si hay alguna por ahí, ahora no sé. Si es dama, hermanos, está mirando las novelas o las películas, amén. Y cuando se va a postrar a orar, ya la película está sonando ahí.
De repente la película está pasando por la cabeza. Y está orando, de repente está orando. Pero ya lo que estaba mirando solamente está en la imagen, está en la cabeza. Y no sabe, ya no puede orar. Amén. ¿Por qué? Porque la imagen está en la cabeza. No la puede sacar porque fue lo que tardó 1 hora, 2 horas mirando. Y cuando se postra a orar no puede entrar en la oración por la razón de que su cabeza está cargada de cosas. Amén. Pero dice que la oración revela lo que verdaderamente hay en nosotros. Amén. Dice, Dios nos revela y saca a la luz cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban en nosotros. Y muchas veces ni entendíamos que estaban en nosotros. Si logramos en esta comunión estar con Dios en la oración, hermanos, y no nos quedamos dormidos, vamos a ver la misma gloria de Dios. Hay un dicho, hermanos, hay un dicho que se usa mucho en el cristianismo: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Amén. Si usted, hermanos o hermana o visita nuevos, amén, ora mucho, téngalo por seguro que donde quiera que usted vaya va a tener el poder, la autoridad de Dios. Si ora poco, hermanos, va a tener poca autoridad. Pero si no está orando nada, si se levanta así, y así como se levantó, así se va al trabajo, así se va a cocinar. Si así como se levantó, si es dama, ni se peinó, amén, de repente, y así se va al trabajo, pues no hay nada de poder, amén. Pero si ora mucho, mucho poder tendrá, amén. Porque la oración es poder, hermanos. Y no es que la oración tenga el poder, sino que al postrarnos delante de Dios, Dios nos da la autoridad, Dios nos da el poder. Hermanos, y cuando menos pensemos, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios, porque estamos orando a Dios, estamos hablando con Dios. Y la persona que tiene intimidad con Dios, hermanos, tiene el poder, tiene la autoridad de parte de Dios. Amén. Bueno, esto es la enseñanza de esta noche, amén. La oración, la bendición de la oración. Vamos a orar, hermanos, todos juntos, amén.